Bien, entonces a partir de este momento se desarrolla la grabación. Quien no quiera ser grabado se puede retirar y después reproducir el video. Vamos a continuar desarrollando el tema de gastos en operaciones efectivas de caja en los departamentos. Vamos a finalizar esa parte que nos falta de información departamental. Entonces, apago cámara y comparto con ustedes la información. Como veníamos trabajando, ya se hallaron las variaciones de algunas de las cuentas y hoy empezamos a trabajar PIB departamental y todas las participaciones con sus respectivos análisis. Vamos rápidamente a ir avanzando en la temática. Realmente el componente operativo es muy sencillo, ya no tiene mayor complicación. Bien, nos ubicamos en la casilla B54 y aquí vamos a traer el PIB departamental. Entonces le damos check igual y nosotros tenemos una pestaña de PIB, PIB, y ustedes buscan que esté el PIB de su departamento desde el periodo. Profe, qué pena. ¿Seré solo yo o por qué no está visualizando, profe? Es solo su merced, sí, señor. Ahí le voy contando, joven. Mire, a ver qué. Profe. Pero es solo su merced, sí, señor. Desde el año 2000, entonces, PIB departamental, año 2000. Bien, y aquí aparece, no olviden ustedes que estos valores están en miles de millones de pesos. Entonces, a esto le faltaría 3 ceritos para estar en la misma base de la información que se reporta en las operaciones efectivas de caja. Bien, listo, desplazamos hacia la derecha la información. Como siempre, vamos a tener nuestro promedio. Este promedio en realidad no dice mucha cosa porque es un promedio pues del PIB en los últimos años. El PIB en este caso está en datos constantes. No dice mucha cosa, la verdad, esta información, pero pues es interesante que ustedes la tengan ahí. Si la quieren graficar y trabajar, pues se puede hacer ahí el gráfico para que complementen ustedes la información. Miren, aquí está PIB departamental. Como siempre, pues la idea es cambiarle aquí los años. No sé por qué esto se me desancló. Aceptar, aceptar. Y como siempre, mire, ahí está nuestra primera gráfica del día de hoy que llevaremos acá por si ustedes quieren. No es necesario que ustedes la desarrollen, pero sí, bueno, alguien me dejó por ahí el micrófono prendido, por favor lo apaga. Pero sí es necesario para tener una visión de cuál es el comportamiento de la producción de su departamento. Qué bueno también que ustedes puedan comparar esos valores. Miren lo que es el PIB de Boyacá frente a lo que pues puede ser el PIB del departamento que ustedes estén trabajando. Miren, empieza con 5.720. Espérenme a ver que alguien me dejó por acá el micrófono prendido, hombre. Listo. Entonces, como ustedes observan, y va finalizando en 26.818. Listo. Entonces es realmente muy interesante ver cómo cada uno de los años pues va generando un cambio muy fuerte. Del 2000 al 2018 en Boyacá, podríamos decir que es 6 veces
ese valor, 26.000, ¿sí lo ven? Entonces es interesante que ustedes hagan un análisis. Igual después, cuando hagamos el perfil departamental, ustedes van a identificar que hay unos datos ahí muy interesantes. Bien, empezamos a trabajar todas estas participaciones. Como ustedes saben, esas participaciones, voy a ampliarlo un poquito acá, ustedes tienen ya esta información. Como ustedes saben, esas participaciones lo que pretenden mostrar es cómo dentro de un total participa una subcuenta o cómo de un valor muchísimo más grande tiene participación un valor más reducido. En este caso, vamos a empezar con los ingresos totales del departamento en el PIB, participación de los ingresos totales del departamento en el PIB, participación de los gastos del departamento en el PIB, participación de la inversión, participación de los ingresos corrientes, de los tributarios, de los gastos corrientes, de los gastos de capital o de inversión en el gasto total, participación de la formación bruta de capital en el gasto total, participación de los intereses en los gastos corrientes, participación de la deuda en los ingresos totales, participación de la deuda en los ingresos corrientes y participación de la deuda en los gastos totales. Entonces nos ubicamos en la casilla B55 y vamos a empezar con la participación de los ingresos totales del departamento en el PIB. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos los datos del PIB y... perdónenme que yo aquí estoy trabajando. Ingresos, discúlpeme. Yo pasé los datos de los ingresos. Y en el taller, permítame, a ver, en el taller que dice participación de los... sí. De los ingresos corrientes. Listos, todos tenemos así como está acá en el taller. Yo les pasé bien esta información. Acá, por favor. Acá donde dice participación de los ingresos totales del departamento en el PIB. ¿Todos tienen eso? Sí, señor. Listo, entonces aquí me hacen el favor. Es participación de los gastos totales. Entonces, esta si quieren, esta fue que seguramente me quedó repetida, ¿listo? Aquí es participación de los ingresos, de los gastos totales. Y entonces me quedó repetida. Entonces, por favor, aquí le cambian de los gastos totales. De los gastos totales, listos. Participación de los gastos del departamento en el PIB y esta la podemos eliminar. Listo, ahora sí. Entonces, participación de los gastos totales. Nuevamente, entonces me ubico. Casilla. B55, chic igual. Perdónenme acá. Listo. Chic igual, abro paréntesis y me voy. No, pero es que yo porque tengo los datos de... no, sí, ahí estaba bien. Ay, ahí estaba bien, perdónenme, sí. Ay, no puede ser, listos. Le dan control Z y lo dejan, sí, discúlpenme, ahí estaba bien. De los ingresos totales del departamento en el PIB. Listo, ahora sí. Ok, listo, discúlpeme que me había equivocado ahí.
Sí, ingresos, claro. Y otra vez, bueno. Entonces, casilla A55, sí queda participación de los ingresos totales del departamento en el PIB. ¿Listo? Si la habían borrado o algo así, le dan control Z, la devuelven y empezamos a trabajar. Ahora sí, chic igual. Ahora sí, listos. Chic igual, abro paréntesis. Y me voy participación de los ingresos totales en el PIB. Entonces tomo PIB, que es la casilla B54, perdón, sí, B2 dividido en B54, que es el PIB que acabamos de hallar. Y entonces recuerden ustedes que como está en bases diferentes, esta es miles de millones de pesos, toca, ¿listo? Entonces, ahora sí, para que no haya confusión, estoy en la casilla B55 y voy a hallar participación de los ingresos totales del departamento en el PIB. Chic igual B, abro paréntesis, B2 dividido B54, cierro paréntesis y divido en 1000. ¿Por qué divido en 1000? Porque el PIB está en una base diferente a los datos del departamento. ¿Listo? Y Enter, la dejo en porcentaje, desplazo hacia la derecha. También trabajo el promedio. Dice, miren, promedio, los ingresos de ese departamento respecto a su PIB, en promedio del 2000 al 2018, son del 5%. Una forma de explicar esto diferente. Se podría decir, del 100 pesos que se producen o que genera el sector productivo en ese departamento, se reportan como ingresos de la gobernación de Boyacá el 4,7%. Es decir, de cada 100 pesos que se producen, se reportan como ingresos departamentales en promedio 5 pesitos, que fue el que nos dio acá. Listo, al final. Miremos a ver cómo nos queda ese gráfico de participaciones. Entonces, vamos a dejar esas participaciones. Dejémosla en barras. A ver qué pasa. Seleccionar datos, editar, como siempre, le cambiamos el año. Esta la vamos a dejar como plantilla para todas las otras. Y dijimos que aquí en formato esto iba de 8 y de 15. Listo. Y aquí habíamos dicho que le vamos a dejar de 12. Listo, perfecto. Y la copiamos, la llevamos a gráficos. Control V, perfecto. Ahora sí. Bueno, no sé, a mí me salen los gráficos azules, no es que yo los quiera dejar azules. Me salen azules. Seguramente está estructurado así. Y como siempre vamos a tomar de arriba ese promedio, esa lineecita de promedio que nos sirve para ver algunos comportamientos de esas gráficas, para poder ubicar esos promedios y ver cuando existen pues grandes cambios respecto a ese promedio. Dice que es del 5%. Vamos a dejarlo por acá. Listo, perfecto. Bien, como ustedes observan, pues ya al hacer la comparación entre los ingresos totales que tiene el departamento de Boyacá y la producción o el PIB departamental, no olviden ustedes que el PIB
hace relación a la suma total de los bienes y servicios producidos en el departamento en un periodo de tiempo que es un año y que está expresado en dinero, ¿cierto? Por eso está el PIB en miles de millones de pesos. Como usted sabe, pues, ha existido una participación muy similar, a excepción de 4 o 5 periodos que han superado ese promedio. 2004, 2005 y 2006 tuvieron unos ingresos como participación del PIB del 5,9, del 5,8 y del 5,8. Otros como del 5,5, pero también existen periodos que han estado por debajo de ese promedio, como en el año 2017, en donde se identifica que posiblemente los ingresos del departamento como participación del PIB disminuyeron al 3,9%. Se podría decir que en promedio, de cada 100 pesos de producción del departamento del PIB, se reportan para Boyacá, para la gobernación de Boyacá como ingresos, 5 pesitos. Esa es, digamos que, esa información. Vamos a continuar. Vamos ahora con el tema de los gastos y también vamos a poder ver y comparar cómo se trabajan los gastos. Voy a dejar por aquí mi gráfico. Listo. Nos ubicamos, casilla B56. Ahí en ese de participación de los gastos, si quieren le pueden agregar la palabra totales para que quede similar a la de arriba, que eso fue lo que ahorita me confundió. Participación de los gastos totales, si quieren dejarlo, totales del departamento en el PIB. Ahora sí, listos, que profesor dije, pero ¿cómo así que? Ok. Bien, entonces, casilla B56, chic igual, como ustedes lo observan, abro paréntesis, B16 dividido B54, y esto también se cierra paréntesis y se divide en 1000. Profe, si yo quiero agregarle los 3 ceros al PIB para no estar dividiendo en 1000, también. ¿Por qué yo lo dejo así, dividiendo en 1000? Porque es necesario que ustedes, cuando yo explico la temática, tengan claro que estas son bases diferentes. Una están en millones de pesos y otra están en miles de millones de pesos. Entonces, es para dejar así, porque si yo lo dejara completo acá y lo pasara, entonces, ¿cómo se puede hacer? Este dato lo multiplico por 1000 y ya no vaya a necesitar dividir por 1000 acá. ¿Sí lo ven? Pero, por supuesto, no lo hago para que los datos queden como se presentan y que ustedes tengan claro que están en bases diferentes. Unas están presentados en miles de millones de pesos y otras en millones de pesos, que fue un tema muy similar que trabajamos con los países. ¿Sí lo recuerdan? Bien, entonces, miremos ahora cómo es el comportamiento ya de los gastos totales. Desplazamos como siempre hacia la derecha y vamos a ver si tienen estos valores muy similares a... Miren, en este caso los gastos pues superan en promedio a los ingresos en un 0,2%. Entonces ya de entrada podemos decir que en promedio los gastos totales del departamento superan a los ingresos. Y de acuerdo a la temática que hemos visto de la ecuación de las finanzas, podríamos decir que se presenta en promedio un déficit fiscal del 0,2%. ¿Listo? Miremoslo a ver rápidamente. Entonces, nuestro gráfico
Lo creamos, señalamos nuestro gráfico, creamos aquí, miramos acá, promedio, control C, me llevo mi gráfico para acá, control V, esta ya es gastos totales, voy a incluir mi promedio acá. Y lo voy a dejar un poquitico, un poco más arribita del 5, listo. Perfecto. Listo, bien. No olviden ustedes que también pueden crear gráficos en los que se combinan. Voy a combinar los dos. Lo voy a dejar aquí a la derecha. Yo siempre trato de dejarlos aquí. Lo copio, señalo el otro y lo pego. Y como ustedes ven, miren, ahí están combinados. Miren. Vamos a quitar esta línea promedio. Miren, ¿qué hice? Combinar aquí ingresos y gastos totales como porcentaje del PIB. Miren. Ingresos y gastos totales como porcentaje del PIB. Esto es 2018. Uy, 2000, ya puse 2108. 2018. ¿Listos? Ok. Pueden también, si ustedes desean, cambiar el tipo de gráfico. Lo pueden dejar conjunto así, por ejemplo. Listo, ahí va mostrando. O lo pueden dejar con participación. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía? Que acá el 50%. Si existiera equilibrio fiscal, estarían los dos acá en la línea del 50%. Pero, como se observa en este caso, los gastos son los azules y van casi siempre superando a los ingresos, que son los rojos. ¿Listo? Entonces, como ustedes quieran presentar el gráfico, la idea es que ustedes tengan pues muy presente, muy presente, qué significa el trasfondo de este gráfico, más que les quede en qué color o en qué forma. Me interesa muchísimo más es que ustedes tengan perfectamente claro que lo que hace aquí es comparar con otro dato, que es el PIB, cómo esa dinámica fiscal financiera del departamento se va comportando. Y para este caso, pues es interesante primero ver que en Boyacá, en casi todos los periodos, los gastos están superando los ingresos. Y que existen unas disminuciones aquí en unos periodos específicos que son 2011, 2012, 2013, se nota esa disminución, y hay unos periodos que evidentemente tienen unas mayores participaciones, que son 2004, 2005, 2006 y 2007. Visto que de forma general, tanto los ingresos y los gastos rondan el promedio del 5%, superando los gastos en un 0,2%, ingresos como participación del PIB. Eso es lo que se debe conocer. Por supuesto, cada uno de ustedes en su departamento va a tener unos valores diferentes. Ahora la pregunta es, ¿cuál debería ser el valor de participación más adecuado? Esa respuesta, digamos que tendríamos que verla con todos los departamentos y sacar un promedio en Colombia, pero es como si uno quisiera decir que cuánto de la actividad productiva se debería ver reflejada en ingresos de los departamentos. Y aquí también se va identificando cómo ese sector productivo es responsable en el reporte de
los componentes tributarios, ya sea de ICA, ya sea de impuestos prediales, ya sea de lo que reporta de renta y se traslada después, etcétera. Es decir, cómo ese sector productivo está participando en los componentes de los ingresos de sus departamentos. Es muy interesante ver eso. Y uno esperaría que entre más PIB exista, mayor traslado se debería dar a las finanzas departamentales, ¿no? Pero pues, por ejemplo, va a ser muy interesante ver casos de Antioquia, del Valle del Cauca, de Casanare, de Meta, cómo es esa participación y departamentos que puedan estar en una situación eh, complicada en dos elementos, en el PIB y en las finanzas públicas. Entonces hay departamentos que no son altamente productores de bienes y servicios, es decir, su tecnificación es muy baja y el PIB es muy bajo. Entonces, cuando uno habla de departamentos del sur de Colombia o de departamentos que tienen unas complicaciones como La Guajira y el Chocó, ¿cuál debería ser ese nivel de participación de los ingresos? Entonces ahí es donde, por eso les digo que no, pues no, uno no se atreve a dar una estadística de cuál debería ser la participación más adecuada, pero sí se ven cambios entre los departamentos que tienen unas características productivas con mayor experiencia y mayores valores a departamentos que tienen algunas complicaciones en desarrollar su capacidad productiva. Y la pregunta es si en este periodo de estudio que estamos desarrollando del 2000 al 2018, que siempre son casi 20 años de análisis, la situación no es tan cambiante, ¿usted creería que cambiaría en el corto plazo? ¿Esperaría que existiera un verdadero cambio en ese proceso de finanzas públicas y de producción de ese departamento? ¿Qué podría jalonarlo? Y entonces, aquí es evidente que en este departamento existe una rigidez en el proceso, que en lugar de generarse como procesos de aumento de esas participaciones y de gestión, realmente lo que se hace es como administrar lo que está y no buscar nuevas fuentes de ingresos, etcétera. Entonces, eh, cada departamento va a tener un análisis y una incidencia muy interesante. Bien, sigamos, miremos ahora cómo participa la inversión comparada con la producción. Es decir, eh, con los elementos que desarrolla como inversión, que vuelvo, y yo creo que ustedes se han dado cuenta que cuando yo hablo de toda la estructura de ejecuciones que existen por parte de los entes territoriales y uno ve que de inversión sean unos valores tan bajos, pues dice, realmente vale la pena hacer todo ese proceso de recolección de ingresos, de traslados, para que terminen siendo unos procesos de inversión que en muchos casos no representan grandes cantidades. Entonces, miremos tanto, esta inversión es tanto, digamos, lo que se esperaría que el sector público territorial genere como impacto en esa economía para crear procesos dinámicos en el mercado. Entonces, chic igual, abro paréntesis, B33 dividido B54, cierro paréntesis y lo divido por 1000. Estoy en la casilla B57.
¿Listo? Entonces, dime. Que se había ido. Listo, entonces miremos a ver. El 4.2. En promedio, el 4,5%. El 4,5%. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven el comportamiento de la inversión del 4%, de 100 pesos que se producen en un departamento, en promedio, al compararse con la inversión, esta representa un 4,5%. Listo, miren, acá está. Ahora, no olviden ustedes que esa inversión está incluyendo las transferencias, ¿no? Valor 4,5, perfecto. Está incluyendo transferencias. Entonces, aquí no solo se analiza lo que genera el departamento de inversión, sino lo que traslada la nación a ese departamento para ser ejecutado. Sistema General de Participación, transferencias e inversiones nacionales. Acá está. El 4,5 en promedio. Entonces la pregunta ¿es suficiente ese nivel de participación de la inversión en el componente económico general? ¿Realmente genera eso un gran impacto como proceso de inversión? Y entonces observen ustedes que muchos de los que a veces son fuertes críticos de los procesos productivos y empresariales, entonces les preguntan, bueno, ¿quién cree usted que es el principal generador de la actividad económica? Acá se observa, mire, de los procesos de inversión. Mire, el crecimiento económico de un país depende principalmente de la inversión, pero no de cualquier tipo de inversión, de la inversión que se denomina de capital. Y en este caso, si ustedes observan, los entes territoriales generan del 100% de la producción como proceso de inversión tan solo un 4,5%. Quiere decir que el restante 95,5% lo genera el sector privado. Los impulsos que se generan. Ahora, no sé, esto es en este departamento. No sé cómo está en la situación de otros departamentos. Ahorita más tarde, si quieren, hacemos ahí como una rápida revisión de algunos departamentos. Pero me imagino que habrá unos que superan ampliamente este porcentaje de participación. ¿Listo? Pero, por supuesto, habrá otros que están muy por debajo. Generalmente Boyacá está muy en el promedio nacional. Entonces, siempre deben existir alrededor de unos 10 departamentos por encima de este promedio y el resto algunos muy similares, unos muy similares y unos 10 muy por debajo de esto. Entonces va a ser muy interesante que ustedes más adelante hablemos de ello. Miremos ahora específicamente los ingresos corrientes, que ustedes saben que estos son los ingresos generados autónomamente por el departamento, por cada uno de estos departamentos en el PIB total. Ese está ubicado en la casilla B58. Nos ubicamos ahí nuevamente. Y vamos a ver cómo es la participación de esos ingresos corrientes en el total. Chic igual B3 dividido B2. Aquí este es un indicador sumamente potente.
¿Por qué es tan potente? Porque usted está diciendo, mire, de los 100 pesos que recibo, bueno, de los 100 pesos que tengo de ingresos, ¿cuánto de esos 100 pesos que tengo de ingresos los genero yo? ¿Y cuánto me da la nación? Es decir, este realmente mide la autonomía territorial. ¿Qué se esperaría cuando un departamento es autónomo? Pues cuando de 100 pesos que tiene de ingresos, más de la mitad, 50 pesos, son generados por el mismo departamento, son propios. ¿Cuál sería lo ideal de autonomía? Que generara los 100 pesos completos. ¿Sí o no? Tendría autonomía total. Por encima de 50 ya tiene mayor autonomía. Por debajo de 50, pues depende o empieza a depender de los traslados que le haga el gobierno nacional, central. Si ven ustedes lo interesante de este indicador, para mí es el indicador que muestra la autonomía de los entes territoriales. Eso es como si a usted le dijeran que produce 100 pesos, que tiene 100 pesos en el bolsillo y le preguntaran de esos 100, ¿cuántos los generó usted y cuánto le dio su mamá o su papá? Le dijeran a un joven. Dice, no, me los dio todos mi mamá. Quiere decir que usted tiene una alta dependencia de su mamá. Pero si dice, no, esos son míos, yo los conseguí solitos. Quiere decir que usted tiene una autonomía total. Pero si dice, no, pues es que 50 me los dio mi mamá y 50 los trabajé yo. Ahí están en condiciones de autonomía similares. Pero si dice 70 pesitos los conseguí yo y mi mamá me dio 30, usted tiene mayor autonomía. No total, pero tiene mayor autonomía. No depende de su mamá. Entonces aquí la mamá se llama el gobierno, el papá gobierno nacional. Y el joven es el departamento. Entonces vamos a ver cómo es esa participación de los ingresos corrientes en el total. Vamos a ver cómo nos va con eso. Y cada departamento es una cosa interesantísima. Bien, mire, en promedio 25,7 pesitos los consigue el departamento. Digamos que uno no tiene que saber matemática avanzada para darse cuenta que el restante son ingresos que traslada el gobierno nacional central. Entonces ahora ustedes también ven por qué existe, digamos que por parte de muchos gobernantes departamentales, digamos que una alta obediencia al gobierno nacional. Porque ahí está, ¿cierto? Eso es el joven que dice, no, mire, es que mi mamá es la que me da 70 pesos y yo consigo 20. Si no le hace caso a la mamá, ¿qué le pasa? De pronto esos 70 están peligrando. Esos 80, no sé. Entonces observen ustedes algo tan interesante. ¿Cuántos darían 50%? Muy pocos. ¿Cuántos 70%? Muy pocos. Yo me atrevo a decir que no existe ninguno que tenga autonomía de ese nivel. Entonces, observen ustedes qué mensaje tan grande tiene este indicador. Es muy potente ese mensaje. Dice, mire, en promedio para mi departamento, el nivel de dependencia es del 74,3. Y la autonomía de ingresos corrientes frente a los ingresos totales es del 25%. Voy a dejarlo en 26 cerradito. ¿Sí lo ven? Voy a quitarle el decimal para que se vea 26 para que no sea tan bueno. Entonces, observen ustedes que eso es lo que yo necesito que ustedes analicen. No que me digan, el promedio es de 25.
sino que vean el trasfondo de la relación de esas dos variables y de cómo no cambia esa relación también. Entonces la pregunta es, si tuviésemos que analizar la autonomía de los entes territoriales, viéndolo aquí gráficamente, como pues en algunos momentos sube esa generación de ingresos propios al 31, que es el valor más alto, pues también hay algunos que tienen 20,6. Entonces, pero de forma general, haciendo una visualización, ¿usted cree que ha aumentado la autonomía territorial para este departamento, por ejemplo, para Boyacá? Que en 18 años, desde el 2000 hasta el 2018, que es lo que podemos evidenciar, se ha generado un proceso de verdad de autonomía, es decir, el proceso de centralización en Colombia ¿está funcionando o la autonomía se va perdiendo porque existe una alta dependencia de los recursos que gira la nación? Y por ende, también mucho de lo que gira la nación ya está distribuido específicamente, por ejemplo, el Sistema General de Participación. O sea, eso ya está establecido. ¿Qué tanto de autonomía tiene un mandatario departamental cuando maneja el 26% de sus ingresos? Porque el resto ya está determinado. Lo que hace es, de pronto, tomar algunas decisiones de manejo de nóminas y cosas así. Pero de recursos, muy poco. ¿Listo? Entonces aquí es donde uno empieza, mire, esta vaina funciona así. Entonces realmente se identifica que la descentralización puede llegar a ser un planteamiento teórico muy interesante y legal. En las normas está súper bien establecido. Pero en las realidades son estas. Y existe departamentos en donde el nivel de dependencia es muchísimo mayor al 26%. Es decir, sus ingresos no superarán el 20%. Quiere decir que dependen en un 80%. Y ahora, ¿qué pasa cuando existe una crisis económica mundial, como en el 2008? O cuando hay una pandemia. O cuando las relaciones políticas entre la nación y el departamento son complejas. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Y entonces mucho del funcionamiento de las regiones en Colombia todavía depende en gran medida del gobierno nacional central. Y cuando el gobierno nacional central está liderado también de forma equívoca, se ve que inmediatamente eso es trasladado a los entes territoriales departamentales. Ese mal liderazgo tiene también un impacto en los territorios. Entonces, ¿y cómo se sabe eso? Pues el que tiene la plática define las políticas, así de sencillo. Y si usted no se sube al bus, pues no le llega la plática. Y entonces usted no puede decir, pues yo aquí, en esta casa hago lo que quiera, porque resulta que usted solo genera 20 pesitos de los 100. Y si se pone usted en contra del que le da los 80, lo castigan. Eso es como en la casa, algo muy similar. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Ya creo que queda perfectamente entendible la cosa. Ahora vamos a hacer otro examen más profundo, más difícil de entender en esto de las finanzas públicas. Y es, ya no todos los ingresos corrientes, ahora solo los ingresos tributarios. ¿Cuánto genera dentro de la autonomía? Una autonomía, esto se llama una prueba ácida.
más complicada. Y es en realidad cuánto es de tributos respecto al ingreso total. Es como si dijéramos, vamos a dentro de la autonomía ver cuál es la autonomía que usted genera de manera propia, sin tener en cuenta ingresos que generen empresas sociales del Estado, multas, tasas, etcétera. Solo lo tributario. Entonces me ubico casilla B59, chi igual, abro paréntesis. Perdón, no, aquí no es necesario abrir paréntesis. Chi igual B4 dividido en B2. A ver, pasamos de 100% de ingresos a ser autónomos en aproximadamente el 26. Ahora vamos a ver cuánto es con tributos. Y miramos esto. Para mi departamento es el 23,1% aproximado. 23,1%. Quiere decir que tan solo depende un 3% en promedio de otros ingresos diferentes a los tributarios. Entonces, traducción. Miremos qué son ingresos tributarios para que usted lo recuerde. Este departamento, de esos 26, de 100 pesos que tiene ingresos, en promedio 26 los genera de manera autónoma. Y de esos 26, 23 provienen de los tributos. ¿Qué tal que yo hiciera solo para mi departamento? ¿Cuál es la participación de la cerveza en los ingresos corrientes? Creo que eso ya lo habíamos hecho, pero miren cuánto es cervecita. 40.000 de los 55.000. O sea que mi departamento depende, mire, de cuánto tomen de cerveza para que paguen el impuesto a la cervecita. ¿Listo? ¿Cuáles son los tributarios? Los impuestos a los consumos de cerveza, de licores de forma general, cigarrillos y tabaco, registros y anotaciones, vehículos y automotores, sobretasa a la gasolina, que en realidad esta es a la CPM, pero bueno, ahí le ponen gasolina, y otros. Ahí está, mire. Pero es evidente como si de 55.000, 40.000 son de cerveza, quiere decir que 15.000 son del resto. Ni siquiera el resto de ingresos tributarios llega a la mitad de lo que genera la cervecita. Y me imagino que en cada departamento ustedes están haciendo esto. Y mirando, venga, realmente, ¿qué genera? Y entonces la pregunta ¿es adecuado que el consumo de licor en una sociedad financie el funcionamiento del Estado? ¿No deberían ser las actividades productivas? ¿No deberían ser las actividades tecnológicas? ¿No deberían ser otro tipo de actividades o sectores las que financian lo industrial enfocado a la producción de otro tipo de bienes y servicios? Digamos que uno como que, no sé, como que ya lo ve como algo normal. ¿Será eso normal? ¿O deberíamos buscar otras fuentes de impulso de sectores diferentes que generen ingresos? Es lo que yo les digo, es el cambio que ustedes deben tener de chip. Buscar sectores. Entonces, si usted va a ser uno de estos grandes políticos que va a proponer grandes cambios en la sociedad, pues mire,
Estos son grandes cambios. Tratar de crear sectores, diversificar, se llama, los procesos económicos con el fin de obtener financiamientos diferentes a esto. No quiere decir que esto sea malo, pues es lo que hay. Lo que uno dice es, deberían ser, ¿cierto? Otro tipo de ingresos los que financien, bueno, la actividad comercial. ¿Listos? Bien. Pero es eso, no hay otra, no hay otra. Entonces, cada departamento pues va a tener unas características y pues ustedes las estarán analizando y espero que lo hagan un poco más a profundidad de lo que yo por supuesto en este momento lo estoy haciendo, pero que sí espero que 23, ahí está. ¿Listo? Que sí espero que lo hagan. Pero entonces ustedes ven que es como si estuviéramos calcando el de los ingresos corrientes con el de los ingresos tributarios. Miren. Ahí está, calcadito, miren. Entonces eso deja ahí como muchas más dudas que respuestas. Bien, sigamos rápidamente. Participación de los gastos corrientes. ¿Sí recuerdan ustedes cuáles son los que conforman los gastos corrientes? Funcionamiento, adquisición de bienes y servicios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda esto? Chic igual B17 dividido en B16. Y entonces aquí estamos viendo cuánto de esos gastos son permanentes y exclusivos de ese departamento. Miren, gastos corrientes. Como les decía, ¿qué son? Funcionamiento, que es servicios personales, gastos generales, listos, las transferencias de las nóminas, que esto, como su nombre lo indica, son transferencias que llegan de la nación, ¿cierto? Y los intereses de la deuda. Listo, miremos entonces. Enter, desplazamos hacia la derecha como siempre. Y acá está, 14%. %. Control C, perdónenme que aquí esto toca bajarlo. Control C, me llevo mi gráfico, control V, y aquí esto es el 14%. Pi. Listo, por ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo mirara la participación de ingresos corrientes y gastos corrientes? Participación de ingresos corrientes 25, participación de gastos corrientes 14. Quiere decir que hay una diferencia de un 10% de participación. ¿Qué es eso? La inversión propia que hace el departamento. Entonces, ¿cómo funciona eso? Con ingresos corrientes se pagan los gastos corrientes y la diferencia que de entre ellos se llama superávit corriente. Si nosotros vemos los datos, vamos arriba. Si ustedes ven, miren, los ingresos corrientes para, por ejemplo, para este caso son 59. ¿Cuántos son los gastos corrientes? 43. Quiere decir que hay que un superávit corriente, mire, acá está. Este superávit corriente es lo que se usa para la inversión. ¿Sí lo ven? Entonces lo que hacen es trasladarlo al siguiente periodo y ese termina siendo una fuente, yo les decía, de inversiones. Muchos gobernantes lo que hacen es ir acumulando
por ejemplo, el superávit corriente de 2 periodos para generar una gran inversión. Muchos dejan el de los 3 periodos, los 3 primeros periodos de su gobierno, lo más que puedan de ahorro corriente, y lo dejan para una gran inversión en el 4º periodo, para cuando salgan digan que fue el mejor gobernante que hubo. ¿Listo? Porque la obra se vio. Porque a la gente se le olvidan los 3 años anteriores y se acuerda solo del último. ¿Listo? Y esa inversión también sirve para financiar otras cositas que hacen por ahí. ¿Listo? Principalmente las campañas. Y si no les alcanza, pues sacan préstamos. ¿Listo? Bueno, no siempre, ¿no? Yo estoy dando aquí como unos ejemplos suelticos. Porque pues hay unos que sí realmente hacen unos procesos de inversión muy interesantes de forma continua o al final con una gran obra que habían prometido en su plan de desarrollo y generan un impacto muy positivo. Pero es como para que ustedes también vean que a veces toca tener como claro esto de dónde sale. Estos no, la ventaja es que no tienen que devolverlos, sino los pueden ahorrar porque son propios. Mientras que los que se generen, los que se hayan presupuestado y no se ejecuten del nivel nacional, toca devolverlos. ¿Listo? Por eso esa plática toca ejecutarla y si no, toca retornarla. Bien. Entonces, como ustedes observan acá, esa participación de los gastos es menor. Es porque existe también esa fracción de inversión propia. Que podríamos hablar que esa es la plática que realmente tienen libre para ejecutar. Miremos cuánto es, cuánto fue que les dije. Déficit o ahorro corriente. Mire, 16.000 milloncitos. Y para el 2018 fueron, en mi departamento, 140.000 milloncitos. Entonces, cuando usted se pone a hacer cuentas, es plática, ¿no? Harta. Harta, 140.000 milloncitos. En un año, ¿no? Eso es harta plática. Se pueden hacer hartas cosas con eso. Bien. Siguiente. Participación de los gastos de capital en la inversión total, en el sistema, en el gobierno total, en el gasto total. Entonces, participación de los gastos de capital, es decir, de inversión, en el gasto total. Chic igual, como siempre, B33 dividido en B16. Entonces, de esos gastos, de 100 pesos que se gastan de manera total, ¿cuántos van para inversión? ¿Qué esperaría uno? Uy, ojalá fueran 80 pesos. Miremos a ver cuánto es. Listo. Y dice que en promedio es 86%, que es lo que uno esperaría. Hay departamentos que esto lo tienen muy bajito. ¿Por qué? Porque sus gastos de funcionamiento son muy altos. Entonces, tienen esos niveles de participación de la inversión en el gasto total muy baja. En esto sí, generalmente uno espera que fuera el 80 o por encima de ello. No olviden que esto contiene Sistema General de Participación. Listo, ahí está, perfecto. Si lo observan ustedes, bueno. Entonces dice de 100 pesitos que gasta totales en inversión, incluyendo regalías, Sistema General de Participación e inversión propia, en promedio para mi departamento es del 86%. Ojalá fuera mayor, pero es del 86%. Hay departamentos en que, por las características, por ejemplo, un alto endeudamiento, un alto nivel de funcionamiento, unas bajas transferencias, pues disminuyen este indicador.
¿Listo? Bien. Vamos avanzando para no detenernos tanto en la misma temática. Siguiente, participación de la formación bruta de capital, es decir, inversión real en el gasto total. Chi igual B34 en B16. Y entonces miren ustedes algo interesante. Yo les he dicho a ustedes que la formación bruta de capital fijo es la inversión en infraestructura. Porque el resto, vuelvo y lo digo, son transferencias que resultan siendo sistema general de participación. Que lo llaman de inversión, pero ustedes y yo sabemos que mucho de eso es de funcionamiento. Del sector educativo, del sector de la salud, del saneamiento básico. Eso, digamos que termina ya siendo una estructura de funcionamiento, pero lo que realmente es inversión de infraestructura se denomina formación bruta de capital fijo. Eso, cuando ustedes vean en las estadísticas del DANE, la formación bruta de capital fijo, es la que genera procesos, carreteras, puentes, colegios, estructuras físicas de inversión, actividades industriales, todo lo que sea maquinarias, herramientas, equipos, para el proceso industrial, no para el proceso administrativo. Maquinarias, herramientas, equipos, infraestructura. ¿Qué más es la formación bruta de capital fijo? No, son esos 4 elementos. Entonces observen ustedes, ahora sí, cómo al quitarle el sistema general de participación, esa inversión que era del 84,6 termina siendo el 4. Es decir, por eso yo la pongo aquí entre paréntesis. ¿Sí la ven cómo le puse el nombre acá? No se dejen engañar. Sí, la pongo como inversión real. ¿Por qué? Pues porque el resto termina siendo componentes de inversión, entre comillas, del sistema general de participación. Para mi departamento es el 22%. Quiere decir que de 100 pesos que gastan en realidad de inversión, están generando en promedio 22 pesitos. Qué cosa ahí, mire. Ustedes dirán, pero este profesor, ¿qué es lo que tanto habla de eso? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que manejar perfectamente. Que no sean a ustedes a los que los manejen, sino que ustedes manejen la información. 20. Voy a dejarlo por acá, 22. Entonces empieza a evidenciar una mayor participación en los periodos después del 2005, mire, de inversiones de formación bruta de capital fijo. Hay un descenso muy fuerte en el 2012 y 2013, pero si viésemos ahí como una continuación, el comportamiento en estos años después del 2005 ha estado por encima del promedio, a excepción del 2012 y 2013. Finalizando con los datos que tenemos de 2018 del 24,8%. De 100 pesitos que se gastan en inversión real, en formación bruta de capital fijo, se generan en promedio 22 pesitos para ese departamento. Empezando en la primera mitad de la década del 2000 con valores muy bajos y después del 2006 con valores que superan el promedio, a excepción del 2012 y el 2013. En realidad, la inversión supera el 20%.
22% en promedio. ¿Listo? Entonces aquí es donde empieza uno a ver con la lupa lo que pasa en esos departamentos. Ok. Ahora miremos cómo participan el pago de los intereses en los gastos corrientes. De esos gastos propios que son funcionamiento, adquisición de bienes y servicios y servicio de la deuda o pago de intereses. ¿Cuánto? De 100 pesitos de esos gastos, ¿cuánto se gasta en intereses? Vamos a verlo. Chic igual B22 dividido en B17. Y entonces aquí, ¿qué analiza uno? Si esos intereses no se pagaran y se trasladaran a inversión, ¿en cuánto aumentaría eso? ¿Por qué estamos pagando esos intereses? ¿Qué hicieron con esa deuda? ¿Fue una deuda buena? ¿Sirvió para generar procesos de formación bruta de capital fijo? ¿O para comprar activos que se van a depreciar? Y que además de eso necesitan mayores gastos de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, bueno, no hay ejemplos porque después me regañan. Listo, va. Listo, sí, pasamos hacia la derecha. ¿Y cuánto dice? En promedio, mire, el pago de intereses sobre los gastos corrientes es del 3,5%. Si la inversión en formación bruta de capital es de 22 y esto en promedio es del 3, quiere decir que estamos destinando una gran cantidad al pago de intereses. Mire. El 3,5 fue que me dio el promedio, venga a ver. Sí, 3,5. Profe, pregúntame. Dime, que no te escuché nada. ¿Ahí me escucha, profe? Sí, señora, cuéntame. Profe, es que digamos, Ya no te escucho. qué pena, profe. Es que digamos, a mí me sale que del 2003 al 2008 Sí. en un 0%. Y 2010, 2013, y 2017, 2018. ¿No los grafico o hay que? ¿Te sale que 0? Sí, señor. Pero te sale el 0. Cero, totalmente cero. No, déjalos. ¿Sí? Sí, cuando sale error es que se quita el resto. No, déjalo como está. Se deja el Ok, 0. profe, Por ejemplo, gracias. mira, aquí en esta fue casi el 0, mira, 0,3. Entonces, no, se deja 0. Mira, en el 2003 fue el 0. Vamos a ver los datos del 2003. 2003, 0. No, se deja como está, 0. ¿Listo? Entonces, ¿en qué año se pagó interés mayor en comparación con los gastos corrientes? Mire, en el 2000 se estaban pagando 7,9%. Es como si dijéramos de 100 pesos de gastos corrientes, 8 iban para pago de intereses. El dato más actualizado dice es de 100 pesos de gastos corrientes, 3,2 pesos van para pago de intereses. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiene que generarse en la economía de producción para poder pagar el 3 de esos gastos corrientes? Entonces, recuerden ustedes que de 100 pesos que se producen, 5 van para ingresos del departamento. De esos 5, ¿cuántos son gastos corrientes
y ingresos corrientes, y así es lo que yo necesito que ustedes tengan como claro. ¿A eso cómo viene siendo? ¿Qué, esta participación qué significa? Para llegar a pagar un 3%, ¿qué tuvo que haber pasado de esos gastos corrientes en intereses? Es decir, en realidad, ¿eso qué significa? ¿Cuánto de los ingresos, cuánto del PIB, cuánto de los gastos totales significa ese pago de intereses de la deuda? Si lo quisiéramos ver en valores, ¿cuánto es eso? Miremoslo aquí rápidamente en valores. Servicios de la deuda, mire. En valores, a ver, al finalizar, mire. 5.855.000 millones de pesos al año, ¿cierto? Eso sí lo viéramos como parte del ingreso, ¿cuánto es? Y si lo viéramos como parte del PIB, ¿cuánto tiene que trabajar el sector productivo para después aportarle al Estado, para que el Estado después lo traslade a los bancos? Bueno, al sector financiero, que es el que financia la deuda. Entonces, todo ese proceso realmente se pudiese usar para otra actividad, o realmente vale la pena porque con esos recursos de deuda desarrollaron unos procesos productivos que en la actualidad generan ingresos para el departamento muchísimo mayores. Entonces, ahí es donde muchos hacen unas tesis muy interesantes de el tema de la deuda. Ahorita estoy dirigiendo una que es financiamiento con liquidación de activos, lo que llamamos privatizaciones en Colombia. Y eso es muy interesante ver cómo cambian un activo fijo por un activo corriente y cuánto eso genera de impacto y que en realidad cómo financia las actividades del Estado, etc. Y aquí la pregunta es, el semestre pasado dirigí una de deuda para Sogamoso, de cómo era el comportamiento de la deuda y miramos todos los empréstitos de los últimos 20 años y el pago de intereses y las renegociaciones y para qué se usaron. Y entonces ahí es donde uno puede un poquito profundizar más y decir, ¿para qué se pidieron esos préstamos? ¿Qué impacto están generando a futuro en la sociedad? Porque el préstamo sí, a futuro deja la deuda. Pero la pregunta es si el impacto positivo, ¿cuál es? Entonces ahí también puede ser muy interesante analizar eso. Siguiente, participación de la deuda en los ingresos totales. Ahora, este también es súper interesante, este análisis. Observen ustedes que dice de la deuda en los ingresos. De 100 pesos que ingresan, de 100 pesitos que me ingresan, ¿cuánto debo? Ese es súper interesante. Entonces, miremoslo rápidamente. Chi igual, le escribo ABS, que eso quiere decir valor absoluto. Chi igual ABS, ¿cierto? ABS, miren. Y le dan doble clic o abren paréntesis. Y queda B45 dividido en B2. Cierro paréntesis. ¿Qué es B45? Que alguien me preguntaba, quiero que Ángela. Es la deuda. ¿Se acuerda que nosotros hicimos, al principio yo les dije, hágame en una casilla que sume la deuda total, es decir, la deuda del crédito externo y la deuda del crédito interno? ¿Listo? Listo. Y el ABS es para que me den valor absoluto, porque es una participación. Quiero que me den valor absoluto. Desplazo hacia la derecha, promedio, y me dice que es del 2,2%. Para mi departamento, ¿no? No sé cómo estaré en los otros departamentos. 2,2%.
Listo, ahí está. Llegó, miren, en el 2005 fue altísima, del 10,4%. De 100 pesos que ingresan totales. Ojo, no quiero que confundan ustedes esos ingresos totales con ingresos corrientes. Ojo con eso. Este es con ingresos totales. No olviden que esos ingresos totales, 80% en promedio son de la nación y 20% de el departamento. Este es con ingresos totales. Ahora miremoslo con ingresos corrientes, que ya es, ojo, con los ingresos propios, ya no es con lo que traslada la nación al departamento. Y aquí sí, vamos a decir, de 100 pesos, ya no de 100 pesos que obtiene en total, sino ahora, de 100 pesos que produce el departamento, es como cuando ya va el ejemplo. ¿Cuánto tiene en el bolsillo? 100. ¿Cuánto le dio su mamá? 80. ¿Cuánto es suyo? 20. Ahora, de esos 20 que usted genera, si usted fuese el que tuviera que pagar la deuda, porque ese es problema suyo, porque acuérdense que los giros que hacen la nación no pueden ser usados para el pago de deuda. La única que se permite es la pensional en casos excepcionales. Entonces, de esos 20 es lo que usted le toca pagar. El otro es un referente para decir que del total cuánto debe. Pero de lo que usted genera, de los 20 pesitos que usted trabaja, ¿cuánto en realidad? Ahora sí, vamos a ver ahora cómo cambia la estadística. Entonces, chic igual, nuevamente, ABS, eso es valor absoluto, abro paréntesis, B45 dividido en B3 y cierro paréntesis. Y enter. Y entonces aquí ya la cosa se empieza a poner, como dicen por ahí, color de hormiga. Porque muchos departamentos van a encontrar, ¿cuánto fue mi promedio? Miren, mi promedio es del 8,3. Ah, bueno, entonces aquí ya sí le dicen, no, bueno, listo, es que el anterior era un referente. Pero ¿y si fuese usted con su platica el que tuviese que pagar eso? ¿Cuánto en realidad de 100 pesos que usted percibe, cuánto está endeudado? Listo, ahí está, 8,3. Ah, la cosa cambia, ¿no? Claro, ya no es tan pequeños aquí. Por ejemplo, este daba el 10,4, ahora da ¿cuánto? 37. Ah, no es lo mismo el 10 que el 37. Por eso, ojo ustedes, que se van a mover en este mundo de la administración pública. ¿Cuál presenta el gobernador, bueno, el secretario de Hacienda del departamento? Esta. Participación de la deuda en los ingresos totales. ¿Cuál es la que realmente es importante? Esta. Participación de la deuda en los ingresos corrientes. Te le dice, no, mire, es que por ejemplo la vez que acá daba el 10, le van a decir, no, mire, es que lo máximo que hemos tenido de participación de la deuda es del 10. Usted le dice, no, señor, está equivocado. Es que esa deuda no es con ingresos de la nación, es con ingresos propios, mire. Y no fue del 10, fue del 37,3. Y en la actualidad, el 2018 no fue del 1,8. En realidad es del 7,7, señor. Quiere decir que de 100 pesos que ustedes generan, casi 8 pesos son deuda. Quiere decir que los restantes 92 ya se pueden destinar a otras actividades, pero toca sacar esos 8 pesitos para pagar deuda. Ojo, esto es deuda. El otro es pago de intereses, ¿no? El que estamos haciendo antes. No se me vayan a confundir, por favor.
Si están confundidos con eso, les aclaro. Una cosa es intereses, que es lo que se paga adicional, ¿cierto? El pago por el uso del dinero. Y otra cosa es el capital, que es lo que me prestan y toca devolver. Ojo con eso. Ojo con eso. Venga a ver cuánto teníamos de ingresos corrientes, de interés en gastos corrientes. Mire, el interés en promedio de 3% y la deuda del 8%. Quiere decir que entre deuda y pago de intereses se va al 11%. ¿Cierto? Una parte para pagar la deuda, otra parte para pagar intereses. ¿Ven? Por eso es que este análisis es súper interesante. Bueno, a mi forma de ver. De pronto ustedes... eso es básico, profe. Bueno. Bien, miremoslo ahora. La deuda como participación, ya no de los ingresos, sino de los gastos. Entonces, no olviden que la deuda toca pagarla, es decir, que es un gasto. Miremosla también en la participación de los gastos totales y de los gastos corrientes. A ver si también se dejan ustedes ahí engañar. Listo, hagámosla rápidamente con gastos totales. Entonces, chi igual a BS, abro paréntesis, B45 dividido B16. Enter, desplazo hacia la derecha. ¿Y qué le dirá el secretario de Hacienda al que le vaya a presentar estas estadísticas? No, mire, poquito, el 2,2. De 100 pesos que estamos gastando, tan solo el 2,2 es deuda en los gastos. Y entonces le dice, 2,2. Qué bueno, que ese departamento está súper bien. Y entonces usted le va a decir, venga, ¿y por qué no lo hacemos con los gastos corrientes? Porque es que los gastos totales tienen sistema general de participación y tiene otros elementos, ¿cierto? Esta es la que le van a presentar de forma general. Dice, qué bueno eso. Venga, ¿por qué no la trabajamos con gastos corrientes? Que es con lo que realmente se paga. Y entonces usted le dice, hagámosla con chi igual ABS, abro paréntesis, B45 dividido en B17 y cierro paréntesis. Y a ver cuánto nos da el promedio ahora sí. Y entonces, se le dice, ay, qué cosa, pasó del 2,2 a un promedio del 18,4, señor. Y creo que ese es el indicador adecuado. Porque resulta que eso usted lo paga con sus recursos. Y claro, es diferente cuando a usted le presentan con los gastos totales a cuando le presentan con los gastos corrientes. En otras economías, este tema de la deuda no es trascendental. En nuestra economía colombiana y principalmente en nuestros territorios, sí lo es, lamentablemente. ¿Saben por qué? Porque como ustedes observan, espérenme, que esto cuánto era el 18, yo lo estaba haciendo mal. Como ustedes observan, mis apreciados y apreciadas, lamentablemente nuestros territorios son territorios que históricamente están endeudados, con lo que decía ayer Ricardo, y en los 80s y en los 90s se generó un proceso gravísimo de endeudamiento que todavía estamos pagando. Y lo otro es que se entiende la gestión como el proceso de pedir préstamos para hacer ahorita y que paguen los del futuro.
Es decir, no hay una verdadera gestión. Entonces, a nosotros nos toca analizar mucho esto, el tema de la deuda. A mí me gustaría trabajarlo un poco más con ustedes, pero creo que con esto les dejo para que ustedes de forma autónoma lo trabajen. Sería interesante también que si el camino de las finanzas es bonito, imagínense el camino de estos temas que muy pocos trabajan. Yo diría que son muy pocos a nivel departamental los que pueden dar cátedra sobre este tema. Y pues a nivel nacional es un poco más complejo porque es no solo entender cómo funciona la deuda territorial, sino cómo funciona la deuda nacional. Entonces, es una invitación a que ustedes vean esto también como una opción interesante de trabajo. ¿Cómo se hace? Pues investigando sobre el tema y mirando cómo van las estadísticas, la normatividad, entender un poco más cómo es el tema de los plazos, cómo es el tema de las negociaciones. Y eso se hace como, usted hágase una tesis sobre el tema y empiece a averiguarlo y termina usted de pronto generando unos procesos interesantes de conocimiento. Pero claro, yo le digo, miren, en el 2018 termina siendo el 13,6 la deuda respecto al gasto corriente, que es muy diferente al 1,8 que me querían mostrar, por ejemplo, ¿cierto? De los gastos totales. Entonces es interesante el tema y se los dejo ahí como planteamiento, pero espero que ustedes lo vean. Ahora miremos la deuda como comparación al PIB. Entonces lo mismo, CHIC igual B45 ¿dónde está mi pipiriripipi? B54 B45 B44 listo. Participación de la deuda. Sí, ahí está bien, listos. Y no olvidemos dejarla en ABS. Se me olvidó ponerle ahí, listo. No sé si este toca dividirlo por 1000, miremoslo a ver. El 0,04%. ¿Cuánto es de deuda? 2.500. ¿Cuánto es de PIB? 5.720. 1.000 millones, sí. Sí, ahí está bien. Entonces queda así, CHIC igual ABS B45 dividido B54 dividido en 1000. ¿Por qué? Porque están en bases diferentes, no lo olviden. Dice, mire, si tuviésemos que comparar la deuda, saquémoslo aquí, en promedio, bueno, está el 1%, el 0,1% del PIB, departamental, ¿no? 0,1%. Esperen que voy a hacer un... Listo, sí, ahí está. Okay, listos. Entonces, dijéramos si el sector productivo de la economía tuviese que pagar la deuda, esta representaría alrededor del 0,11% en promedio. Y en la actualidad, en el número más actual del 2018, representa el 0,09%. Esto está así comparado con el PIB, está bien, no hay así unas muy grandes. ¿Qué departamento puede tener gran deuda? Ahorita miramos a ver qué me cuenten eso. Los que tengan esas estadísticas así,
Ahorita me cuentan a ver cómo su departamento está teniendo esas estadísticas. 0,9% por acá. ¿Listo? No. Comparado con el sector, ¿cuál es el problema? Que el sector productivo no es el que tiene que pagar eso, ¿no? Es el departamento, pero bueno, es una comparación interesante cuando hay una gran cantidad de deuda para ver qué está pasando con eso. Bien, ahora miremos las dos últimas, que son las participaciones de el déficit y el ahorro corriente y la variación del déficit y el superávit total. Como ustedes saben, estas variaciones sirven para primero, yo no recuerdo, espero que ustedes sí lo recuerden, si habíamos ya graficado el déficit específicamente, el déficit corriente y el déficit total. Creo que lo habíamos hecho, pero así porque yo lo trabajé así. Pero específicamente creo que no lo habíamos graficado. Entonces los invito a que antes de hacer esas dos variaciones, hagamos la gráfica del déficit o ahorro corriente, sí, que no dice déficit o superávit, dice ahorro, porque es para inversión. El ahorro se convierte en inversión. Entonces, de hacer la gráfica de estas dos, estas van en valores absolutos. Déficit o ahorro corriente. Es muy importante que ustedes la tengan para que hagan el análisis. Aquí esto va de 8 y de 15. Listo. Y aquí lo voy a dejar de 12. Listo. Antes de continuar, entonces, listos. Acá está. Déficit o ahorro corriente. Si quieren le pueden poner. No olviden que falta ponerle el año y el departamento, pero eso ustedes ya lo saben y lo están haciendo, ¿no? No me vayan a dejar eso sin. Listo, bien. Bueno. No voy a hacer el análisis, voy a traer la otra para que ustedes vean lo que se llama la descentralización. Bien. Déficit de ahorro corriente, está por acá el 7, ¿dónde está? 6 acá. Listo, acá está, déficit o superávit total. Este está en la casilla 36. Entonces lo mismo, hacen su gráfica, la pasan acá. Y observen ustedes qué pasa. Esto es ingresos corrientes menos gastos corrientes. Quiere decir que es lo que el departamento está obteniendo de manera autónoma de ingresos y sus compromisos u obligaciones de cada año, gastos corrientes. Lo que les decía, esto se llama el ahorro corriente, que es el que está destinado para libre inversión. Si ustedes observan, existe una excelente estructura de ahorro corriente. Y esta es la que se usa para inversión de libre destinación por parte de la gobernación. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué pasa con la total? ¿Qué pasó acá? Miren, de tener superávit o ahorro
corriente se pasa a un déficit fiscal? La respuesta es porque esos traslados que hace la nación no solo son traslados de ingresos, sino traslados de responsabilidades, traducción de gastos. Y muchos de esos traslados de responsabilidades no tienen unas fuentes de financiamiento. Por lo tanto, el departamento termina desfinanciado porque tiene responsabilidades que le traslada a la nación, pero no tiene los ingresos para responder a esas responsabilidades. A mí siempre me gusta dar el caso de la alimentación escolar. Les trasladan la responsabilidad, les dijeron ustedes ahora son los responsables de ello, pero los ingresos que les trasladan no son suficientes y tiene que el departamento financiarlos. Entonces termina en un déficit. ¿Sí lo ven? Y me imagino que algunos departamentos de los que ustedes están trabajando tienen estas características. Muchos no solo tienen déficit, sino que en todos los periodos tienen déficit. Y ustedes ya tienen claro qué es esto. ¿Cuál es el problema de que se presente este déficit? Y eso lo vimos ayer, que toca financiarlo. Hay diferentes fuentes de financiar esto. Lamentablemente, ¿cuál es la más usada? La deuda. Y esto es lo que nos genera las dificultades territoriales. El traslado de las responsabilidades nacionales a los territorios sin traslado de ingresos genera grandes déficits. ¿Sí lo ven? Y entonces se ve un manejo juicioso, autónomo, y unos desequilibrios por el traslado de responsabilidades, sin ingresos. Listo, bien. Ahora miremos ya no tanto la gráfica de los valores absolutos, sino miremos las variaciones. Con eso finalizamos este bloque. Variación del déficit y del ahorro corriente. Entonces, como ustedes saben, las variaciones empiezan a ser desde el segundo periodo porque no hay dato anterior. Entonces nos ubicamos en la casilla C69 y le damos chi igual, abro paréntesis, C25 menos B25, cierro paréntesis, divido en B25. Como siempre, enter, desplazamos hacia la derecha. Bien, esa variación o crecimiento. Vamos a hacer el gráfico, ustedes ya saben que es en líneas, que toca ponerle los años. Bien, y miremos entonces qué podemos analizar de eso. De esa variación. Bien. ¿Qué pasa con esa variación? Si ustedes ven el dato del año 2016, me genera una distorsión muy fuerte porque... ¿Por qué? Porque en el 2015 estaba en un valor de 219.182 miles de millones de pesos de ahorro y pasó a tener una pérdida de 10.730 millones. Entonces, ese me genera una gran distorsión. Pero si yo le quitara la distorsión, es decir, si dejara esto así,
69. Si ve que el superávit en Boyacá sería del 19. Si hiciera el ejercicio hasta el año 2016. Mire, se estaría generando un superávit del 19%. ¿Qué pasa? Que ese valor del 2016 pues me genera una... Ah, bueno. Ahora, lo otro. Observen ustedes la gráfica quitándole esa distorsión para hacer el análisis. Miren. ¿Sí lo ven? Siempre está por arriba, pero cuando tengo que agregarle los valores que me generan distorsión, pues ya no se ve tanto esa diferencia. Entonces, ¿qué puedo explicar de esto? Que si ustedes ven, desde el 2003 existió ahorro corriente, a excepción del 2017, que hay una fuerte caída del menos 11%, perdón, menos 15% de crecimiento, pero que en promedio podríamos decir que si quitamos esa fuerte caída, el ahorro corriente ha estado alrededor del 19%. Si ustedes quieren que esto les aparezca en porcentajes, le dan doble clic acá y acá abajo donde dice el número, le ponen porcentaje y le ponen sin posiciones decimales. Listo, así. Listo. Bueno, es que esa caída del 2016 deja aparentemente muy mal parado, pero pues por eso uno tiene que identificar el análisis del tema, ¿no? Bueno, ahora sí ni hablemos de el déficit total. Entonces, chi igual, abro paréntesis, B36 menos B36, cierro paréntesis, dividido en B36. Desplazo hacia la derecha. Y algo muy similar a lo que les mencionaba ahorita. Observen ustedes cómo es evidente, si quisiéramos dejarlo aquí al lado de esta. Voy a dejar solo para que ustedes lo observen. Miren, el crecimiento del déficit. Ahí, en este año 2009, mire, un crecimiento. Mire, 2009. A ver, 12, 11, 10, 9. Mire, un crecimiento muy fuerte de la variación del déficit. Obsérvenlo ustedes. ¿Listo? C36, sí. Déficit, mire, acá está. Realmente el crecimiento del déficit ha sido muy, muy alto. ¿Cuánto es el promedio? 100%. Eso es impresionante. Aquí lo dejé al lado para que ustedes vean cómo en mi departamento, pues, siempre ha existido ese déficit total de forma genérica, pero hay momentos en que el crecimiento es muy alto. Y entonces, ¿esto qué está diciendo? Que hay procesos de desequilibrios financieros de forma continua y que las tasas de crecimiento del mismo son exageradas. ¿Cuánto es la tasa de crecimiento del ingreso? Mire, ¿cuánto es la tasa de crecimiento del ingreso? Es del 10%.
¿Cuánto es la tasa de crecimiento del déficit total? Del 172%. ¿Sí lo ven? Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese crecimiento, esa variación de las responsabilidades son mayores que los ingresos que se trasladan. Pero si viéramos el ingreso corriente, como les dije, este es muy mentiroso, pero yo diría que es del 19%. Hay una, digamos que una constancia en manejar ese ahorro corriente muy interesante. Ese me parece para Boyacá muy bueno. No sé ahorita en los otros departamentos cómo esté, pero para Boyacá el manejo del ahorro corriente ha sido adecuado y a unas tasas superiores al 19%. Bien, voy a dejar hasta acá esta presentación, entonces detengo la grabación.